El secreto de la riqueza de Michele Ferrero, el creador de Nutella. Este vídeo lo hemos puesto como parte del podcast sobre el secreto judío de la riqueza. ¿Por qué razón? Porque considero que un buen cristiano, como lo fue Michele Ferrero, que intentó aplicar la doctrina social de la Iglesia en su empresa, que tiene como su principal referente a la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, en cierta medida aplicó el secreto que Dios reveló al pueblo judío. En primer lugar, ¿quién fue Michele Ferrero? Fue el responsable de crear grandes marcas como Nutella, Moncherie, Tic Tac, Huevos Kinder y Ferrero Rocher. Fue el padre del chocolate italiano y un hombre rico profundamente católico. Fue el hombre más rico de Italia. Figuraba en el lugar número 22 en la lista de multimillonarios de Forbes y su fortuna se calculaba en 26,5 mil millones de dólares. The Guardian dijo de él: las políticas de Ferrero están ligadas con el catolicismo ferviente de su dueño. Él tenía una especial devoción a la Virgen de Lourdes. Ejecutivos de su empresa dicen que visitaba su santuario al menos una vez al año y que cada planta de Ferrero en el mundo tiene una estatua de la Virgen. Pero ¿cuál fue la clave del éxito de Michele Ferrero? La fe fue la clave de su éxito. En 1996, en el 50 aniversario de la fundación de Ferrero, fue citado diciendo: el éxito de Ferrero se lo debemos a la Virgen de Lourdes. Sin ella nosotros podemos hacer muy poco. La fe que enseña dos verdades fundamentales, por tanto, fue el éxito de este gran hombre. Pero recordemos cuáles son estas dos verdades. Primero, Dios es el dueño de todo lo que existe, incluyendo evidentemente nuestras posesiones personales. Él es el Señor de todo. Número 2. Yo soy un mero administrador de los bienes que el Señor ha puesto en mis manos. Y Michele Ferrero fue un administrador fiel, un administrador bueno. Esto distinguía a Ferrero de los demás multimillonarios, quienes parece que han definido que su lugar en el mundo es gozar de todos los placeres materiales que puedan comprar y codearse permanentemente con el jet set de sus iguales. Cuando se hizo cargo de la empresa familiar, el mismo Ferrero escribió: me comprometo a dedicar todas mis actividades y todo mi esfuerzo a esta empresa, y les aseguro que solo me sentiré satisfecho cuando lo haya logrado, con resultados concretos para ustedes y sus hijos, garantizando un futuro seguro y tranquilo. Estas pocas líneas diferencian claramente al que fue presidente de Ferrero de otros multimillonarios. Él era consciente que lo importante no era enriquecerse sin medida, sino una moral, porque al fin él solo es administrador de los bienes de Dios, y el hecho de que su principal preocupación fueran sus trabajadores y los hijos de estos, garantizándoles un futuro seguro y tranquilo, lo deja claro. Pero esto que decía Ferrero no se quedó en meras palabras. Recordemos que estamos ante un hombre de fe, y alguien así no puede permanecer quieto, sino que debe poner a trabajar de forma concreta esa fe que tiene. Su compromiso le llevó a ofrecer un servicio de atención médica gratuita y otros servicios de asistencia social para sus trabajadores. Además, en la planta matriz del grupo de Albe, en el Piamonte, los salarios de los trabajadores son más altos que en cualquier otro lugar de Italia. La compañía además financia guarderías, actividades deportivas y culturales y una asociación de ayuda mutua para sus empleados, la cual sigue beneficiando hasta la muerte cuando el empleado estuvo 30 años en la empresa. La fundación de Michele Ferrero, creada en 1983, tiene en el logotipo el lema Trabajar, Crear, Dar, y en el año 2005 se creó Ferrero Social Enterprises, para países como India, Sudáfrica, Camerún, etc., destinada a crear empleos en las áreas más desfavorecidas y financiar proyectos para la salud y educación para los niños más pobres.
Aquí tenemos un caso de éxito de una persona que aplicó los principios bíblicos a su empresa y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Algunos dirán que tiene que ver con su producto, el cual era bueno, y tienen toda la razón del mundo. Michele Ferrero tenía un buen producto y unos buenos principios, y con ello fue imparable. Sin sus principios solo hubiera sido un hombre rico, probablemente despreciado por gran parte de sus trabajadores, con una vida vacía, muy alejada del verdadero éxito, o quizá no hubiera llegado ni tan solo a ser rico. Nunca lo sabremos. Lo que tenemos claro es que el caso de este hombre fue que la fe católica aplicada al funcionamiento de su empresa lo encumbró por encima de todos los empresarios de Italia. Su secreto, la Virgen de Lourdes. Como parte de su fe y de su secreto, Michele Ferrero no ocultaba su amor y veneración por la Virgen de Lourdes. Uno de sus productos más exitosos, el Ferrero Rocher, debe su forma y nombre a la Gruta de Lourdes. Se dice que su forma se inspira en la Gruta Rocosa de Lourdes y originalmente se llamaba Ferrero Rocher de Massabielle. Ferrero quería que cuando comiéramos sus bombones recordáramos en el Rocher de Massabielle la escarpada gruta de roca del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Ferrero no solo peregrinaba a Lourdes por lo menos una vez al año y fue un gran benefactor del santuario, sino que además llevaba muchas veces a sus empleados al santuario. No es de extrañar que se haya asegurado que cada una de sus fábricas tuviera su propia estatua de la Virgen de Lourdes. Una comprensión espiritual de la riqueza. La riqueza se entiende mejor mediante la definición de su opuesto, la pobreza. En pocas palabras, la pobreza es el estado en el que no tienes más de lo necesario. Usando esta definición entendemos las dimensiones tanto físicas, lo que se tiene, como espirituales, lo que uno desea, de la dicotomía riqueza-pobreza. A través de la deducción entonces se puede afirmar que la riqueza es tener más de lo necesario y dejar de estar insatisfecho. San Clemente de Alejandría fue uno de los primeros padres de la Iglesia en abordar expresamente una interpretación alegórica de las nociones de la riqueza y la pobreza. Este doble entendimiento de la definición de la riqueza y la pobreza ha sido durante mucho tiempo una parte de la tradición. San Clemente define la verdadera riqueza como algo que reside en el corazón. Una persona rica, acumulando oro para cualquier propósito excepto su propio placer, es como una bolsa sucia. Él nos recuerda que solo las buenas personas poseen cosas buenas. Estas cosas son la fuente de la verdadera riqueza y nunca pueden ser quitadas. San Gregorio Nacianceno explica una de las lecciones más directas y esperanzadoras para los ricos cuando dice: da gracias a Dios que tú estás entre aquellos que pueden hacer favores y no entre los que necesitarán recibirlos, que tú no necesitas buscar las manos de otros, sino los demás las tuyas. No seas rico solo en tu riqueza, sino también en tu piedad, no solo en tu oro, sino también en tu virtud, o mejor aún, solo en el último. Llegamos al final de nuestro segundo podcast. Me ha parecido interesante hablar de la figura de este hombre, Michele Ferrero, porque considero que para nuestro podcast sobre finanzas puede ser de gran ayuda y estímulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y bendiciones. Hasta la próxima.